¿Qué tal, jóvenes? Un gusto poder saludarles nuevamente. Aquí estoy con otro video interesantísimo referente al sistema de transmisión. El día de hoy vamos a hablar sobre árboles articulados y articulaciones. Estos son elementos que sirven para transmitir la fuerza motriz en determinados ángulos. ¿Esto por qué? Porque pues el vehículo no todo el tiempo va a tener alineada la altura de la caja con la altura del diferencial. Otra de las cosas es que mediante vamos en la carretera, las irregularidades de la carretera hacen que la suspensión suba y baje. Entonces en ese momento cambia la disposición de las ruedas con respecto a la transmisión. Esto hace que necesitemos nosotros transmitir esa fuerza en diferentes ángulos. Por ejemplo, el primer sistema de articulación es el eje cardán. En el eje cardán prácticamente tenemos crucetas, las cuales nos hacen variar ese ángulo. Ya tenemos una pieza de este lado y otra pieza más arriba o abajo que la otra, como se ve aquí en el dibujo. En el dibujo tenemos nosotros dos crucetas formando un eje cardán. Aquí nos explica qué movimientos vamos a poder transmitir o qué ángulos. Por ejemplo, que nuestra fuerza motriz tenga que viajar desde acá a una parte más baja, o que necesitemos transmitirla de una parte baja a otra, pero con la disposición de unos árboles convergentes. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes los ángulos que podemos nosotros variar. Depende de la cantidad de crucetas que tengamos, así van a ser los ángulos que podamos nosotros variar en este sistema. Aquí podemos ver nosotros esta imagen en donde se está observando cómo es el movimiento que se genera y cómo es que acciona esto a la hora de transmitir la fuerza motriz o el movimiento en diferentes ángulos, sin restarle, por ejemplo, potencia o generar en algún caso torsiones que puedan dañar el sistema. En la parte de abajo encontramos una pequeña gráfica en donde nos habla de las posiciones, los ángulos que pueden lograr las posiciones de las crucetas o del eje cardán. Esto no significa que logre todos esos ángulos de transmisión, sino que simplemente estamos hablando de la posición referente de cada una, porque a medida que la velocidad sigue siendo constante, prácticamente los ángulos van a ir variando conforme se vaya generando el movimiento giratorio. En realidad pueden existir diferentes tipos de acoplamientos de las juntas cardán, ¿verdad? O eje cardán. En este caso tenemos tres crucetas, un soporte, porque lógicamente mediante más largo sea el eje cardán, pues va a necesitar un pequeño soporte a la mitad. Tenemos el yugo deslizable, que este también tiene una función muy importante, pues su nombre lo dice. Este se desliza conforme la parte de abajo, de atrás, vaya bajando o subiendo. Entonces él compensa la distancia que se genera a la hora de generar ese movimiento, ¿verdad? No solo ayuda a transmitir la fuerza a través de un ángulo diferente, sino que también genera esa compensación a través del yugo deslizable, que se desliza sobre el estriado que entra en la caja, ¿verdad? Tenemos aquí entonces la aplicación. Tenemos el eje de los neumáticos acá, el eje de las ruedas acá, y necesitamos transmitir la fuerza o el giro desde la caja, que está mucho más arriba. Si no tuviéramos estos sistemas de crucetas, prácticamente tendría que ser un eje totalmente recto, pero no podríamos aplicar ningún tipo de suspensión y la altura de la caja tendría que ser la altura del mismo eje, ¿ya? Tenemos esta otra composición donde tenemos un soporte en la salida de la caja, tenemos una cruceta nada más y tenemos un cuerpo de goma en la salida. Este cuerpo de goma, aparte de absorber irregularidades o vibraciones, también puede transmitir cierto ángulo, pero es un poquito más pequeño.
Aquí tenemos la estructura de una cruceta, que es el elemento principal del eje cardán. Tenemos un cuerpo de acero. Este cuerpo de acero pues es una fundición que tiene la base para la taza o la copa, que son los respectivos cojinetes que van ensamblados en el yugo, en los yugos, en ambos yugos, generando así ese movimiento. Tenemos aquí el yugo desplazable y el yugo fijo, que es un tubo prácticamente. Esta taza o copa que adentro trae unas agujitas, viene siendo un cojinete que va agarrado a los yugos a través de estos seguros. Y el cuerpo de goma, que también les dije es un elemento que absorbe vibraciones y transmite en cierto pequeño ángulo, ¿verdad? El movimiento viene siendo una banda de goma revestida con un cuerpo, una banda de acero, y el espacio para los tornillos también viene revestido con acero o hierro, ¿verdad? Aquí tenemos una de las aplicaciones del eje cardán, en este caso con una articulación doble que nos genera un ángulo de desviación mucho más grande que uno normal. Por ejemplo, en la normal veíamos que eran 25 grados. En un cardán doble ya se pueden transmitir 47 grados de desviación, ¿verdad? Es como tener dos crucetas colocadas en serie. Tenemos entonces también una gran diferencia cuando tenemos un eje rígido y una suspensión independiente. ¿Por qué? Porque en un eje rígido no necesitamos nosotros cambiar el ángulo de la transmisión de la fuerza, porque cuando este lado del neumático sube, el otro baja, entonces queda rígido. ¿Ya? No necesitamos variar eso. Ahora, con respecto a la suspensión independiente, sí necesitamos variar, porque este puede subir o bajar independientemente de este lado. Esto va a provocar que necesitemos cambiar. Por ejemplo, si este sube, necesitamos cambiar el ángulo de el eje para que este pueda transmitir. Así es como son usadas las juntas universales o juntas homocinéticas, ¿verdad? La junta homocinética tiene como finalidad conectar dos ejes discontinuos dispuestos longitudinalmente. Esto significa que estamos conectando, por ejemplo, un eje en la salida de la transmisión y el siguiente eje a la rueda, y esta junta funciona a través ya sea de, como se ve en la imagen, unos balines, ¿ya? que se pueden deslizar a la hora de que el eje de salida logre subir o alinearse. Se pueden deslizar sobre estos canales. También puede ser por trípode, que es la segunda opción, como lo vemos aquí. Tenemos por bolas, ¿ya? Consiste en una cazoleta donde van metidas las bolas y se pueden deslizar en sus ranuras. Igual estas que son por trípode, serían 3 cojinetes de agujas prácticamente, que se pueden deslizar para adelante y hacia atrás y para los lados. Tenemos aquí entonces esta armazón, esta parte va para las ruedas y esta parte conecta con la transmisión. Tenemos que tener una de cada lado para generar ángulos mucho más pronunciados, y básicamente tienen que ir lubricadas con grasa. Asimismo, para que esa grasa no se salga y no se llene de impurezas el ambiente, tiene un guardapolvo el cual le sirve para protegerlo. En la salida se encontraría lo que ustedes ven de esta forma. Tenemos nuestro guardapolvo colocado con unas abrazaderas, las cuales no van a permitir que salga la grasa, porque como se mantiene en constante movimiento y en diferentes ángulos, si no tiene las abrazaderas podría zafarse. En lo que ustedes ven acá tiene una tuerca o pasador que agarra el estriado de la flecha, ¿verdad? Pero no todos son así. Lo importante es saber para qué sirven, qué ángulos nos logran permitir. En este caso serían 47 grados también.
dependiendo de la estructura, ¿verdad? Otra cosa muy importante es saber que generalmente esto se aplica en suspensión delantera, ¿verdad? Y es para transporte más o menos liviano. La finalidad, como les decía, es la misma de ambos sistemas: transmitir la fuerza de giro en diferentes ángulos de desviación. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos modificar la altura del vehículo, necesitaríamos saber cuánto es lo que nos permite cada uno de los sistemas para ver si es conveniente o no. De lo contrario, tendríamos problemas de transmisión de la fuerza, incluso de arruinar este sistema si estamos excediendo nosotros el ángulo máximo al que él puede trabajar. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos hasta la próxima con un tema